Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él, bendigan a su amado Hijo, nuestro Adón, Melech, Redentor, Rey, Amo y Salvador Yahshua Hamashiach, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, en el libro de Juan, allá en el capítulo 5, verso 23, que textualmente dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Todo creyente que le rinda adoración al Padre eterno debe rendir adoración al Hijo. Aquel creyente que se niegue a honrar al Hijo con la misma adoración que le rinde al Padre, se niega también a adorar al Abacados que lo envió. Que la presencia divina de su Ruach HaKodesh, su Santo Espíritu, sea glorificado en todo su esplendor en el ejal perfecto del Creador Santo bendito, escrito allá en el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, donde podemos ver el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Una sola deidad en la plenitud del Ruach HaKadosh que lo envuelve todo y lo subsume todo en su gloria divina, hasta las profundidades de la santidad. Bendito sea por siempre y para siempre. Un solo Elohim vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre. Doy gracias a mi Padre eterno por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para nosotros desde la eternidad y que es la única palabra que nos muestra el camino de salvación, Yahshua, el único camino que nos conduce al reino eterno del Abacados, su majestad Yahweh Elohim, Yahweh salva, Yahshua. Le doy gracias a mi Creador Santo bendito, su majestad, Ye, Asher, Ye, el Santo bendito, Yo, Hei, Wah, Hei, el Padre eterno, por permitirme ser un instrumento de su ungido, nuestro pastor de pastores, Yahshua, para expandir su mensaje de salvación que se ha sembrado como buena semilla en este huerto del mundo. Que esta palabra no quede en el vacío, sino que recoja los frutos esperados para la eternidad. Bendito sea Yahweh, Yahshua, por siempre y para siempre. Que mengue el hombre para que crezca Yahshua en nuestros corazones. Te pido, Abacados, que seas tú disponiendo de un ambiente adecuado y propicio para que este mensaje llegue a todo aquel que necesita recibir la palabra de salvación. Que esta palabra no se quede en el vacío, no sean como brazadas contra el viento, contra el agua, sino que el mensaje de Elohim lo disponga para todo el que necesita recibir esa palabra de salvación que procede del Shammai. En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach, entrego esta evangelización para todos mis hermanos, los que Elohim disponga para recibir Torah del cielo. Que sea el Ruach que hable a través de mi boca y sea el Ruach disponiendo de su mente, de su corazón, de su vida, para abrirse espiritualmente a recibir la Dabar del cielo. En el nombre de Yahshua, amén, amén y amén, mis amados. Bueno, muy bien, amados del Eterno, vamos a hablar hoy de un tema muy especial y que no aceptan muchos creyentes del mundo actual. No lo aceptan porque
en sus discursos enseñan justamente lo contrario a lo que vamos a enseñar hoy, como una emet, como una verdad que no es mía, sino que está escrita en el libro sagrado. Es esa frasecita que utilizan muchos predicadores, líderes religiosos y creyentes de diferentes denominaciones cristianas y no cristianas, donde se repiten unos a otros ese mismo estribillo, donde se dice el uno al otro, hermano, hermana, tranquilo, tranquila, Dios te ama y te acepta tal y como eres. Hermano, hermana, Dios ama al pecador y rechaza al pecado. Pues hoy quiero decirles, según la Escritura Sagrada, que eso es falso, mis amados hermanos. Elohim Creador, Santo Bendito, para siempre, no acepta al ser humano tal y como es en este mundo de los vivientes humanos caídos, a no ser que su vida sea conforme lo exige la misma palabra de Dios. Yahweh nos guarde y tenga rahamín, misericordia de todos nosotros. Bendito sea su nombre Kadosh. Muchas veces estas declaraciones del Adabar de Adonai incomodan. A veces la gente hasta se siente indignada, lastimada, ofendida. Pero mis amados, si la verdad no se les enseña, el enemigo adversario Satán no va a ir a decírsela. Lo va a tener siempre bajo el engaño. Por eso es necesario hablar con plena claridad. De esto es lo que vamos a hablar hoy. Elohim no acepta a esos hermanos que dicen tranquilo, Dios te ama y te acepta tal y como eres. Dios ama al pecador y rechaza al pecado. Eso hay que corregirlo, porque si así fuera, si Dios aceptara al ser humano tal y como es, entonces la venida del Adón Yahshua Hamashiach para purificarnos, redimirnos, limpiarnos de la maldad y del pecado, entonces ¿dónde quedaría? ¿De qué serviría? Yahweh guarde mi boca. ¿De qué serviría el sacrificio del mismísimo Elohim viniendo a este mundo a rescatarnos? ¿De qué serviría el Besorá de la salvación, el evangelio eterno, el mensaje eterno de sabiduría y salvación y de santidad? Ese mensaje, ese Adón Yahshua, ese evangelio tiene un fin muy claro: volver al ser humano a la vida eterna, sacarlo de las tinieblas, de la maldad, del pecado, de la ignominia maloliente, de la maldad, de la iniquidad, de la blasfemia, herejía, apostasía y maldad, y llevarlo a la luz de Mashiach Yahshua. Porque sin santidad nadie podrá ver a Adonai. Entonces, vamos al Brit Hadashah, mis hermanos. Vamos a leer el Besorá de Mashiach. Vamos a iniciar leyendo el Brit Hadashah, leyendo el Tanakh. Ubíquense en el libro de Romanos, mis amados. Libro de Romanos. Y allí en el libro de Romanos, por favor, ubíquense en el capítulo 8 del libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Permítanme y busco por aquí. Romanos capítulo 8. Bendito sea el Kadosh Barujú por siempre y para siempre. Romanos capítulo 8. Alabado sea Adonai. Bendito, bendito sea su nombre. Por aquí está. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, mis hermanos. Dice, así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mashiach Yahshua, los que están unidos al Adón de la santidad. ¿Por qué?
dice el versículo segundo, porque la Torá del Ruach, la cual produce esta vida en unión con el Mashiach Yahshua, me ha liberado de la Torá del pecado y de la muerte. Vean qué tremendas palabras nos dice el texto sagrado. De estas cosas es de las que vamos a hablar hoy, mis amados. Miren el versículo 3. Porque lo que la Torá no podía hacer, la ley que estaba escrita en la Torá no podía hacer por sí sola, porque la vieja naturaleza de la carne anuló su poder, lo hizo Yahweh enviando su Hijo como ser humano con una naturaleza de carne, de pecado, semejante a la nuestra. Yahweh hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo ejecutó el castigo del pecado en la naturaleza humana. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Qué tremendas palabras que nos entrega el Ruach HaKadosh. Son de tal profundidad que yo me atrevo a decir que ni siquiera muchos de los mismos pastores y maestros que enseñan en los salones de su congregación entienden lo que quiere decir este texto. Y la gran mayoría de creyentes ni siquiera le prestan la debida atención a este tipo de enseñanza. Pero hoy trataremos de profundizar un poco en esto. Sigamos al versículo 4. Dice, para que los justos requerimientos de la ley escrita en la Torá pudieran ser completados en nosotros, los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo con lo que desea nuestra vieja naturaleza carnal, sino de acuerdo a lo que quiere el Ruach HaKodesh. Porque los que se identifican con la vieja naturaleza carnal solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza carnal, pero los que se identifican con el Ruach HaKodesh de Yahshua ponen su mente en las cosas del Ruach de santidad. Todo el que tenga la mente controlada por la vieja naturaleza carnal es muerte, pero tener nuestra mente controlada por el Ruach HaKadosh de Yahweh Yahshua es vida y shalom, porque la mente gobernada por la vieja naturaleza de la carne es hostil y enemiga de Yahweh, porque no se somete a la Torá de Yahweh. En verdad no es capaz de hacerlo. Por lo tanto, los que se identifican con su vieja naturaleza carnal no pueden agradar a Yahweh. Escuchen esta tremenda sentencia, mis amados hermanos. Escuchen atentamente. Y ya van a ver cuántos miles y miles de personas que se hacen llamar creyentes y que dicen que viven en santidad y obediencia, están desagradando a Elohim cada día de sus vidas, cumpliéndose la profecía escrita ya en Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 15, en los versículos 8 y 9, ustedes pueden leerlo allá en sus casas, donde dice, este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. En vano es su adoración por mí, porque enseñan como Torah puros misbot, puras ordenanzas, puros mandatos de hombres. Yahweh nos guarde. Y esos son los creyentes y las personas y las iglesias que viven bajo el engaño de sus engañosas creencias y su fe desobediente y transgresora, patrocinados por esos pastores y maestros que ministran allá en esos salones y que al parecer es como si no supieran qué es lo que hacen o cuál es su labor. Y no es que yo esté en contra de los consiervos predicadores, no señor, no señora, de ninguna manera, eso ni pensarlo, porque son obreros del redil, todos
Quiera Elohim que todos sean al servicio del amo y Señor Yahshua Hamashiach. Lo que sucede, mis amados, es que son muchos los emisarios y obreros que se hacen llamar así y están sembrando es una semilla de la palabra en forma adulterada, mezclada. Y son muchos los creyentes que los están escuchando y están siguiendo sus enseñanzas y prácticas distorsionadas, así se alejen de las ordenanzas de Adonai. Desafortunadamente se cumple la otra profecía, que son como ciegos guiando ciegos y ambos van al despeñadero. Yahweh los guarde. Miremos el versículo 9. Pero ustedes no se identifican ni viven según la vieja naturaleza de la carne, sino con el ruaj de santidad. Si, ojo lo que sigue ahí, si es que el ruaj HaKodesh de santidad de su majestad Yahweh está viviendo dentro de ustedes, porque cualquiera que no tenga el ruaj HaKadosh del Mashiach Yahshua de santidad, no le pertenece a él. Santo bendito, que el Eterno tenga a Rajamín de todos nosotros. Aquí es donde debemos traer la porción bíblica que para mí siento que es una de las más tristes y estremecedoras del Tanakh, donde Yahshua nos advierte que en el día del juicio muchos escucharán que se les dirá: apártense de mí, transgresores de la Torá, porque nunca los conocí. Santo bendito. El llanto eterno será su recompensa de esas personas. Yahweh tenga misericordia de todos nosotros. Esta porción bendita del Tanakh nos está diciendo que hay un ruaj de engaño. El versículo 9 aquí nos está diciendo que hay un ruaj de engaño en el mundo. Ya también está explicado que está haciéndose pasar como y está haciendo creer a los creyentes que es el Espíritu Santo y que se mueven por el Espíritu Santo y que hacen profecías y hablan en lenguas y muchas cosas por el Espíritu Santo, y no es así. Es un ruaj de engaño, de mentira, de falsedad, que está apoderándose, apropiándose, ha franqueado todas las iglesias y las ha penetrado y está haciendo muchísimo daño. Qué tremendo, bendito, que esas palabras terribles se cumplan en el día del juicio. Nunca los conocí, hacedores de maldad, transgresores de la Torá, apártense de mí. Santo bendito, Yahweh nos guarde. Mire, ese día entenderán esos creyentes que nunca tuvieron el Ruach HaKodesh en sus vidas. Así como les dije y les repito nuevamente, métanse esas palabras allá en su mente y en su corazón como letras de fuego. Así hubieran hablado en lenguas, así hubieran echado demonios en el nombre de Yahshua, así hicieran milagros o profetizaran, jamás el Ruach o espíritu de santidad estuvo en sus vidas. Qué terrible destino final les espera. Yahshua nos guarde. Afortunadamente todavía tenemos esperanza, mis amados. Y hay muy buenas noticias, escúchenlo, para que su corazón se alegre. Aún en la adversidad, aún en la calamidad espiritual en la que este mundo se sumerge, escuchen, aún estamos a tiempo de buscar y encontrar el camino de salvación, que es solamente por medio de Yahshua, el amo y Señor. Bendito sea su nombre, Kadosh. Alabado sea su nombre. Sigamos leyendo, mis hermanos. Vamos al versículo 10. Dice: sin embargo, si el Mashiach está en ustedes, entonces por un lado el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Escucharon ustedes, no? Si el Mashiach está en ustedes, o sea, si el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es el mismo cuerpo humano de Yahshua, si Él está en ustedes, entonces, por un lado, el cuerpo está muerto a causa
del pecado. Pero por el otro, el Ruach de santidad que mora en ustedes, porque tienen a Yahshua en su corazón, ese Espíritu Santo está dando vida, porque Yahweh los considera justificados por medio del Ruach, que es el mismo Yahshua. Y si el Ruach del que levantó a Yahshua de los muertos está viviendo en ustedes, entonces el que levantó al Masías Yahshua de los muertos les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Ruach que vive dentro de ustedes. Bendito sea su nombre Kadosh. Adórenlo, hermanos, que Él vive para siempre y su Ruach nos da vida eterna. Leamos el versículo 12. De modo que, hermanos, no debemos nada a nuestra vieja naturaleza que nos requiera vivir de acuerdo con ella. Tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Porque si viven de acuerdo a la vieja naturaleza, ustedes seguramente morirán. Pero si por medio del Ruach de santidad dan muerte a las prácticas y a los malos hábitos del cuerpo, entonces vivirán. Todos los que son guiados por el Ruach de Yahweh son hijos de Yahweh. Bendito sea su nombre Kadosh por siempre y para siempre. Alabado y exaltado sea el Kadosh Barujú. Bendito sea su nombre. Quiera Elohim que me estén escuchando bien y que la transmisión esté bien saliendo allá donde ustedes, amados hermanos. Alabado sea Adonai. Yo pienso, mis hermanos, que solo con leer este texto hasta el versículo 14, pienso yo, bastaría para ser estremecidos como creyentes, incluso como incrédulos. Porque todo está muy claro. No se necesitan tanta explicación ni se necesita llegar a construir teorías o doctrinas religiosas humanas para decir que esta porción escritural quiere decir esto o aquello. La palabra de Dios es tan transparente, tan entendible, tan pura, que nos ilumina de tal manera que se abre en nuestra mente y en nuestro corazón un gran espacio espiritual donde solamente podemos decir gracias, oh Elohim, por darnos tu Dabar. Bendito seas por siempre, Santo de Israel. Aleluya. Bendito tu nombre. Mis hermanos, probablemente usted, al escuchar este tipo de prédicas, dirá: ay, eso ya lo he escuchado muchas veces. Eso es siempre lo mismo, la misma repetidera. Pero ¿sabe algo? Nuestro Padre Eterno es tan bueno y misericordioso que nos repite día tras día sus enseñanzas que nos conducen a la vida eterna, porque Él no quiere que nadie se pierda. Por eso nos habla y nos sigue hablando. Y por eso usted habrá escuchado muchas veces esto mismo. Y de pronto pueda volver a escuchar lo mismo, hasta que por fin entienda que el Abacados quiere nuestra conversión genuina y para siempre. Pero una conversión que sea sincera y de todo corazón, donde no quede raíz de engaño, de maldad, de amargura, de pecado oculto y tantas cosas que nos pueden separar de Adonai. Ustedes allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, todo esto, estas porciones textuales del Tanakh, ustedes deben leerlos. Es más, hay muchas personas que los leen y hasta los saben de memoria y los recitan. Pero el objetivo, mis hermanos, no es estar recitándolos y sabiéndolos de memoria, no. El objetivo, mis hermanos, es llevar esta palabra a nuestra vida diaria, llevarla a nosotros, practicarla.
Allá el libro de Gálatas en el capítulo 6, versículos 7 y 8, ustedes pueden leer y dice allí claramente, es una palabra para todos nosotros, los creyentes. Dice, no se engañen ustedes mismos. Es una reprensión que nos da el Ruach HaKodesh. Nadie se burla de Yahweh el Santo Bendito. Escúchenlo. Es una advertencia. Cada quien cosecha lo que siembra. Los que continúan sembrando en el campo de la vieja naturaleza carnal, de modo que satisfacen sus demandas de esa misma naturaleza carnal, entonces van a cosechar ruina y destrucción y muerte. Pero los que siembran en el campo del Ruach HaKodesh de Yahweh Yahshua, vida eterna cosecharán del Ruach HaKadosh de santidad. Bendito sea el Santo para siempre Creador del cielo y de la tierra. Por eso es que el Mishbot o el mandamiento nos dice con toda claridad allá en el libro de Gálatas, ahí mismo en el capítulo 5, verso 16 dice, vivan sus vidas por el Ruach de santidad y no según los deseos de su vieja naturaleza carnal, lo que ella quiere, no. Es decir, cuanto más mengue la carne, más crece el espíritu, el Ruach, que es el espíritu de poder del Elohim en nosotros. Bendito sea Yahweh por siempre. Toda Rabá al Altísimo. Nadie puede decir que está siendo agradable delante del Creador Santo Bendito que mora en nosotros por medio de su divina presencia, si los deseos de su vieja naturaleza carnal aún siguen dirigiendo su vida. Y de esas obras de la carne, todos ustedes son unos expertos. Todos saben muy bien qué significa hablar de los deseos de la carne. No es más sino avanzar un par de versículos ahí mismo en el capítulo 5 de Gálatas, ahí en los versículos 19 al 21, y ahí pueden encontrarse con la enseñanza de Shaulo, que dice, las obras de la naturaleza carnal se conocen bien y son perfectamente evidentes. Se expresa a sí misma en inmoralidad sexual. Acuérdense de eso. Lo primero que menciona Shaulo, todo el que busque, viva, practique la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, todo lo que sea la obra de la carne, ¿cómo puede decir que está agradando a Dios? Dice el versículo, el 20, dice, la idolatría, la hechicería, el abuso de drogas, de alcohol, de todas esas cosas en conexión con el ocultismo, con los pleitos, con las enemistades, la rabia, la ira, los celos, las rivalidades, la ambición egoísta, las divisiones, las intrigas, el sectarismo, la envidia, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, dice el libro sagrado, les advierto ahora, como les he advertido antes, que aquellos que hacen todas estas cosas no tendrán parte en el reino de Dios. Santo bendito. ¿Cuántas personas dicen, uy, me salvé, yo no hago nada de eso? Pero se la pasan mirando en internet, se la pasan mirando videos, se la pasan mirando pornografía, se la pasan mirando cosas que no tienen que mirar. Entonces, ¿será que los creyentes en el pueblo de la Asamblea Kadoshim hay gente así? No necesitamos responder, porque si respondemos lo que debemos sentir es vergüenza delante del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el libro de Romanos, ahí en el capítulo 8, los versículos 12 y 13, le da al mundo creyente una sentencia. Léanlo ustedes allá, Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, donde dice allí esa tremenda advertencia, dice, de modo que, hermanos, tenemos, ojo, esa palabra, mire, grande, mayúscula, subrayada, letras de fuego, que se les meta dentro de ustedes, por eso es un mismo, es una ordenanza. Tenemos una obligación, no debemos nada a nuestra vieja naturaleza.
Por lo tanto, nadie debe vivir conforme a esa vieja naturaleza pecaminosa de la carne, porque si viven de acuerdo a esa vieja naturaleza, ustedes seguramente van a morir. Miren la sentencia, está siendo muy claro allí el emisario. Pero si por medio del Rúa de santidad ustedes le dan muerte a todos esos malos hábitos y a esas prácticas del cuerpo, entonces van a vivir eternamente. Eternamente. Esa es la promesa que está escrita y las promesas son para nosotros. Y saben ustedes, hermanos, cuántos creyentes, cuántos líderes religiosos, predicadores, pastores, los llamados apóstoles y profetas de la actualidad y tantos otros emisarios que ostentan grandes títulos de nobleza sacerdotal, según ellos. ¿Cuántos de ellos viven en este momento diciendo que son kadoshim, que son muy santos, que son muy sensibles a la santidad y a la pureza? Pero las obras de su naturaleza carnal y pecaminosa los persiguen por todos lados y los delatan y los muestran tal y como son. Se les ve como sus hábitos y sus malas prácticas de la vieja naturaleza carnal los acompañan por doquier. Y si quieren comprobarlo, vayan a una iglesia cristiana, cualquiera que seas, la que quieran escoger. Es más, no necesitan desplazarse a ningún lado. Miren su propia iglesia, allá donde ustedes se congregan. Y observen cómo desde el mismo pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor, rebeldes y groseros, sus familiares que no socializan con nadie, los líderes que comparten con el pastor y allá en la iglesia, los demás participantes creyentes que se llaman hermanos, aún permanecen en las prácticas del chisme, la rivalidad, la mentira, los desacuerdos, el deseo de populismo. Todos quieren ser caciques y mandar y ser líderes, pero nadie quiere sujetarse. Y no hablo de sujetarse al pastor, no, hablo de sujetarse a la palabra de Dios y a sus mandamientos y a sus ordenanzas. Por todos lados se ve la insensibilidad y la falta de amor y la falta de tolerancia. Es un desorden completo, es un caos espiritual, solapado y engañoso. Saben disimularlo muy bien porque son agazapados, agazapadas, todo ese poco de hombres y mujeres que se llaman entre ellos hermanos, pero cuando se le dice el uno al otro, hermano, ore por mí, sí, hermano, yo estoy orando, y lo único que dice, Dios mío, ayúdelo, pero hasta ahí no dicen más nada. Y eso si acaso lo dicen, pero ni siquiera oran. Se comportan como los perfectos hipócritas y engañadores, falsos en sus afectos y en sus palabras, pero hablan muy bonito. Eso sí hablan muy bonito y se les escucha hablar unos discursos muy populistas y recitan los versículos de la Torá hacia atrás y hacia adelante. Eso parecen políticos del altar, pero en su corazón lo que hay es basura. Yahweh guarde mi boca. Claro, no hablo de todos, hablo de los muchos, como lo dice la palabra de Dios. Y cuando se les conmina al cambio, cuando va alguien y les dice eso no está bien, cuando se les dice que deben ser verdaderos hijos de la verdad, entonces se enojan, se indisponen y hasta le quitan a uno el habla. Tienen muchas respuestas ya preparadas para contraatacar, muy bien estudiadas, dicen ellos, porque el pastor les ha enseñado a defenderse, así dice. Siempre responden las mismas frasecitas, eso ya las tienen estudiadas. Ay, hermano, es que no hay ninguna iglesia perfecta. Todos los que se congregan aquí son imperfectos. Esto es como un hospital de enfermos, así hablan, así responden. Jesús fue por los pecadores, no por los justos. Si usted es muy santo y muy justo, pues, hermano, viva en otro lugar, fuera del planeta Tierra, así responden. Así que usted aquí lo que encuentra son personas con enfermedades en su fe y en su vida espiritual. Este es un hospital de enfermos. Hermano, si usted se encuentra una iglesia perfecta, no entre porque la va a contaminar y la va a dañar. Váyase corriendo de ahí. Y así sucesivamente.
Así es como responden. ¿Sabe cómo llamo yo eso? Mis hermanos, con mucho respeto, lo llamo incoherencia espiritual, incoherencia de emuná. No hay fe obediente. Esa es la definición, incoherencia, porque no coincide el mensaje de arrepentimiento, de amor, de transformación, de teshuvá, que predican y transmiten, no coincide eso con la práctica que hacen en sus vidas diariamente. Antes de la manifestación al mundo del Espíritu de Santidad, eran comprensibles muchas de estas cosas. Pero después de la manifestación al mundo del Ruach HaKadosh y de recibir el Besorá de la salvación de Yahshua, no se puede decir que usted sigue siendo un pecador imperfecto y que así lo acepta Dios. Eso es un engaño. Porque si usted no se arrepiente, ni transforma su vida, ni tiene un nuevo nacimiento como lo exige Yahshua, entonces en usted no mora el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Santidad. Entonces su salvación está en peligro, como lo dice la misma Escritura sagrada. Santo bendito. Ahí mismo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17, Gálatas 5, 17, léanlo allá cuando ustedes tengan tiempo. Dice, lo que quiere la vieja naturaleza carnal y pecaminosa es contrario a lo que quiere el Ruach de santidad, claro. Lo que quiere el Ruach de Adonai es contrario a lo que desea la vieja naturaleza carnal y pecaminosa, claro. Los dos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. Por eso es que Saulo, el apóstol de los gentiles, que le tienen tanto miedo que son gentiles, o sea, el apóstol designado por Yahshua para ustedes y para mí como gentiles, como traídos del mundo, Saulo deja muy bien explicado ahí en su carta a los romanos, deja muy bien explicado esa parte donde dice, no ofrezcan ningún miembro de sus cuerpos al pecado como instrumento de injusticia y perversidad. Por el contrario, ofrezcan sus cuerpos a Yahweh como personas que estaban muertas y han vuelto a vivir, y entreguen sus cuerpos como instrumentos para justificación delante de Elohim. Bendito sea Yahweh. Y atención con esto, mis hermanos. Cuando se habla de nuestro cuerpo, ojo hermanos, escúchenlo bien. Cuando se habla de nuestro cuerpo, se está hablando de todas nuestras estructuras humanas, tanto espirituales como materiales. Nuestra mente, nuestro corazón, los pensamientos, las palabras, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que degustamos, lo que expresamos, todo lo que leemos, lo que comprendemos, nuestro sueño y nuestro descanso, nuestra memoria y nuestros recuerdos, así como nuestro cuerpo físico y todos nuestros órganos y nuestros miembros. Todo, absolutamente todo lo que somos y lo que tenemos, debemos ponerlo como ofrenda viva de adoración diaria para nuestro santo bendito creador Yahweh Elohim. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Bendito sea Yahweh por siempre. Y sigue diciendo ahí Saulo, hablo en términos humanos, dice Saulo, claro, comprende la debilidad de todos, son como niños que hay que darles lechecita y no vianda. Dice, hablo en términos humanos porque la naturaleza humana de ustedes es muy débil, dice Saulo, porque así como ustedes antes ofrecían sus cuerpos a la esclavitud de la impureza y la maldad, que conducía a más maldad, así ahora en su nuevo nacimiento, si es que han nacido de nuevo, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes, entonces ofrezcan sus cuerpos a la esclavitud de la justicia que conduce a ser Kadoshim para Yahweh. Bendito sea Yahshua Hamashiach por siempre y para siempre.
Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro don Yeshua, te damos toda rabá. Exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Padre. Te damos las gracias porque eres el gran Rey, el Kadosh Barujú, el Santo bendito para siempre. Tú nos instruyes, Padre, tú nos enseñas, tú nos das el maná del cielo, el verdadero alimento que nos conduce a la eternidad. Por eso, Padre, gracias, Señor. Te pedimos y te pido, Padre, por esta humanidad, creyentes e incrédulos, que vuelvan su mirada a la don Yeshua Hamashiach. El tiempo se acorta de arrepentimiento y de teshuvah. El tiempo se hace corto. Aprovechémoslo al máximo, mis amados, porque viene una prueba muy difícil para esta humanidad. Y créanlo, viene una prueba muy difícil para esta humanidad. Y tenemos un tiempo de arrepentimiento, de conversión, de nuevo nacimiento para esta humanidad. Elohim no nos quiere sorprender, Él nos avisa, pero la gente no escucha. Que el Todopoderoso guíe nuestras vidas siempre por ese camino de santidad y de obediencia y nos ayude a ser sensibles y a escuchar su dabar y a obedecerlo. En el nombre bendito de Yeshua Hamashiach, amén, amén y amén. Mis amados, si ustedes desean, permítanme impartir la bendición que la Torah nos tiene reservados para todos los israelitas del mundo. Si usted quiere recibirla, recíbala, que es de gran bendición. Y está escrita ahí misma en el libro sagrado, en el libro de Números, conocida como oración sacerdotal. Llevarejeja Yahweh Beishmereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja, Yisha Yahweh Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Que Yahweh Elohim, el Santo bendito para siempre, te guarde y te bendiga. Yahweh Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti misericordia, te muestre su rostro y ponga en ti la Shalom de Yeshua Hamashiach que sobrepasa todo entendimiento humano. Que seas guardado bajo la Shekinah de su Ruach HaKadosh. Que esta bendición llegue sobre usted, su casa, su familia y sobre la mía también y sobre mí. En el nombre bendito de Yeshua, así lo espero y así confío en ti. Dice el libro sagrado, Besamú es Shemi al Bene Israel Bahamí Abarahem, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré a todos ustedes. Mis amados, esta enseñanza, esta prédica del día de hoy ha terminado. Espero que ustedes la reciban con agrado, la compartan con todos los que puedan compartirla, reenvíenla, háganla viral, como dicen en las redes sociales, para que la escuche todo aquel que necesita Torah de Elohim. Háganlo por el bien del alma de tantas personas y por el bien de su alma. Muchos pecados les serán borrados si usted saca de la vida de riesgo, de peligro de muerte eterna a un pecador. Lean el último versículo del libro de Santiago y ahí está, ahí lo dice. Entonces reenvíen, no tengan pena, temor, publíquenlo en las redes sociales y que el Eterno les recompense grandemente por el trabajo que usted haga. Shabbat Shalom para todos mis amados, Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones. Nos vemos el próximo Shabbat con la ayuda del Eterno y que el Eterno los guarde y los colme de multitud de bendiciones. Hasta pronto mis amados, Shalom, Ubrahot. Shalom, Shalom, Shalom.